Lo menos pensado. De ese capítulo, del capítulo Pinochet, ¿en qué situación hoy está esa justicia penal universal? ¿Qué balance hace desde ese momento hasta ahora? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí, en esta facultad, en la casa propia, ¿no? Al fin y al cabo, estudies Derecho en un país o en otro, al fin y al cabo tenemos los mismos objetivos, que es la protección y la defensa de las víctimas y la defensa de los derechos humanos. La situación de la justicia penal universal, de la jurisdicción universal, hoy día, desgraciadamente, no está en su mejor momento. De alguna manera, a finales de los años 90, cuando se produce toda la explosión favorable entre el año 96 a 2000 de acciones judiciales internacionales en contra de los que habían sido responsables de crímenes, de genocidio, de terrorismo, de torturas, de lesa humanidad en distintos países, como consecuencia de esa acción y de alguna forma de ese éxito y de la perturbación que causó, rápidamente produjo el efecto de tratar de reducir ese ámbito de actuación que estaba ahí y que nunca se había utilizado. El principio de jurisdicción universal, como sabéis, es el que permite la persecución de cualquier crimen de máxima gravedad que tenga un contenido internacional, con independencia del lugar donde se haya cometido. En definitiva, es el último reducto, la última cláusula para evitar que la impunidad se asiente en crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio, de terrorismo. Y lo que ocurrió fue que nunca se había puesto en marcha. Curiosamente, la legislación española estaba ese principio en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero nunca se había aplicado, sí, un par de veces lo habíamos aplicado en un caso de piratería y de narcotráfico. Por tanto, no molestaba. Cuando yo tuve que aplicarlo al caso argentino, que en el tiempo fue el primero que se planteó, yo cuando comencé a estudiar el caso me fui a los antecedentes legislativos porque pensé que iba a encontrar bastante debate entre los legisladores, y mi sorpresa fue que no había ni una sola línea de debate. Por tanto, llegué a la conclusión de que o lo habían tenido muy claro o no sabían lo que habían aprobado. Por lo que aconteció después, la segunda opción me pareció la más verosímil, porque, claro, parecía como si aquello había caído en paracaídas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué España? ¿Y esto por qué aquí, no? Y yo recuerdo que me lo decían legisladores, y pero bueno, ¿cómo es posible? Que digo, bueno, si vosotros lo habéis aprobado, pues está en la ley, los jueces aplicamos la ley. Y entonces, cuando se vio el potencial que esa norma tenía y que ya estaba recogida en convenios como el de genocidio, como el de contra la tortura, que claramente está dibujada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por tanto, que era una norma que se había constituido en una necesidad para la comunidad internacional como consecuencia de todos los acontecimientos que a lo largo del siglo XX habían ido produciendo masacres, persecuciones, crímenes masivos, pues se percató que era demasiado el ámbito de actuación. Y ya en 2001 la Corte Internacional de Justicia recortó la aplicación en un caso que la justicia belga planteó ante
el ministro de Asuntos Exteriores, el canciller de República Democrática del Congo, que era Gerodia Nungubasi, y que había incitado al genocidio con un resultado de más de 200.000 muertos en las guerras del Congo y de Ruanda. Y ahí la Corte Internacional de Justicia aplicó la primera restricción diciendo que cuando estás amparado por la inmunidad diplomática, es decir, eres jefe de Estado, primer ministro, canciller o alguien que está protegido, el juez de cualquier país no puede perseguir. Esa fue la primera reducción. La segunda gran reducción fue en 2003, también en Bélgica. Bélgica tenía la ley de jurisdicción universal más amplia. Junto con la española eran las más amplias, pero incluso la belga era un poco más amplia, ¿no? Porque en España estaba claro que la inmunidad diplomática regía. Y claro, ¿qué ocurrió? Que en junio de 2003 se admitió una querella, una demanda contra Donald Rumsfeld, George Bush y el fiscal general Ashcroft por la guerra de Irak. Claro, ahí diríamos con la Iglesia hemos topado, ¿no? Es decir, en ese momento, mientras que las iniciativas se habían referido a Argentina, a Chile, a Guatemala, a El Salvador, al Sáhara, Marruecos, en fin, una serie de países a la periferia del mundo. Claro, pues como si dijéramos, habían dicho bien, que actúe el derecho, que no actúe claramente la acción política. Y en ese momento, pues recuerdo que Donald Rumsfeld dijo, además no se me olvida, fue el 19 de junio de 2003, dijo, ok, me parece muy bien, él lo dijo en inglés, yo lo voy a decir en español, dijo, muy bien, pues que el juez belga continúe. Respetamos la independencia judicial, pero también podemos decidir que la sede central de la OTAN pues cambie de Bruselas a otro lugar. Sonó convincente. Sí. Un mes y medio después hubo elecciones, ganaron los conservadores y la primera norma que modificaron fue la Ley de Jurisdicción Universal del año 90.